Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Yo soy Shivón Guerrero, en esta ocasión me toca conducir el programa sola, pero con una gran cantidad de invitados, amigos, compañeros de la escena boguera de México. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar justo de esto, de una danza urbana que ha cambiado la escena LGBT contemporánea de la Ciudad de México y que se conoce como voguing. Y vamos a ver en la siguiente cápsula de qué va esto. El voguing tuvo sus orígenes dentro de las comunidades urbanas marginadas de los Estados Unidos en la década de los 70. Entre grupos latinos afroamericanos y LGBT+, fue un mecanismo de visualización de los cuerpos racializados y sexodisidentes al convocar a celebraciones y competencias, los llamados balls, donde se admiraban los pasos, acrobacias y arreglo de los competidores. El baile toma su nombre de la revista de modas Vogue. Los pasos pretenden recrear mise en scène, cuadros de portada de revista, delimitando el encuadre con las manos y brazos y recreando poses estilizadas. La escena de los balls entró al mainstream de la cultura norteamericana, inicialmente a través del célebre documental de 187 Paris is Burning, dirigido por Jenny Livingston. Fue en 1990 que Madonna lanzó la canción Vogue, que hacía clara referencia a la escena LGBT de Nueva York y al baile Vogue al que dio origen. La escena ballroom se desarrolla bajo un sistema de casas, similares a las nobiliarias o de alta costura, comandadas por madres quienes deben de obtener el reconocimiento de toda la comunidad, ser legendarios para llegar a formar una casa que reclute miembros. Estas casas se enfrentan en encuentros balls, donde compiten por trofeos y premios. Los criterios de estas competencias tienen que ver con la destreza y originalidad en el baile, así como en el realismo y el glamour de la apariencia que cada concursante decide construir. El baile y la construcción de la apariencia echan mano del cuerpo como primera materia prima. La escena ballroom del voguing han tenido desde su origen un carácter político, no solo al visualizar cuerpos marginados, sino encumbrándolos como la portada de una revista de modas. Estos cuerpos violentados por el cis-heteropatriarcado encuentran en la pista de baile un escaparate de denuncia y autorreafirmación, pero sobre todo, generan a través del baile, el performance y la modulación, un espacio donde existir, libres de violencia, opresión y la regulación hegemónica. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Como hemos visto, este será un episodio sobre el voguing en México. Y quiero presentar a mis invitados antes diciendo algunos de sus nombres porque es una suerte de mitología urbana maravillosa. Tenemos a una morocha ninja, a una cebra que hace drag y una furia. Y antes de que se pregunten qué es esto, pues precisamente vamos a presentar a cada una de estas personalidades. Empezamos contigo, Ania, por favor, cuéntanos un poco de ti. Hola, yo me llamo Ania Ninja o Morocha. Mi nombre real en realidad es Ania Ramírez Cabañas, pero pues en el mundo boguero y de la danza ya me conocen como Ania Ninja porque pertenezco a The House of Ninja y adopté ese nombre de la casa como mi apellido. Pues bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y tenemos también a la cebra que hace drag, conocido también como Brian Cárdenas. Brian, bienvenido. Gracias. Bueno, yo me llamo Brian, soy el líder de una casa Vogue aquí en México y también hago drag. Muchas gracias por estar con nosotros. Y finalmente tenemos a Furia, que por supuesto no se llama así. Hola, sí, ¿qué tal? Miss Furia es el alter ego de Emilio Durán Ramírez. Emilio Durán es un arquitecto, pero que descubrió se aceptó como homosexual a través de Furia y a través del voguing y a través de esta escena, bailando y aceptándose un poquito más. Pues igual, gracias por estar con nosotros. Y entremos de lleno al tema. ¿Qué es esta cosa llamada voguing? ¿Qué es esta cosa que estamos hablando de una escena de danza urbana? Empezamos con un poco de la historia y no sé si, Emilio, tú nos puedas contar un poco de la historia del Vogue a nivel internacional. ¿Dónde surge? ¿Qué es? El voguing como tal surge en Nueva York, surge en las escenas drag, travestis y de mujeres trans alternativas de Nueva York. Surge a través de este baile de poses. Yo digo que la pose y el ser pozón es como la materia prima del voguing, ¿no?
El término voguing como tal surge a raíz de Paris Dupree, que Paris Dupree iba a los antros a posar y llegaba alguien y la retaba posando. Entonces empezaban a hacer estas batallas de poses y empezaban a bailar y a posar rítmicamente con la música. Es a través de estas como batallas que se dan que Paris Dupree un día le preguntan, oye, bailaste padrísimo. Y ella dice, no, yo no estaba bailando, yo estaba vogueando. ¿Por qué? Porque en esta batalla agarra una revista voguing y empieza a señalar unas poses, y empieza a imitar las poses y empieza a retar a su contrincante a que también imite otro tipo de poses. Entonces empiezan a hacer estas batallas de poses que imitaban las modelos de la revista Vogue, y es cuando dice que no, yo no estaba bailando, yo estaba vogueando, I am voguing, ¿no? Y es cuando surge ese término. Es un término que surge en los antros, en los clubes neoyorquinos, y es hasta como 1 o 2 años después, porque esto fue por el 79-80, que en el 81-82 empieza a ver la categoría de Vogue Performance en los balls. Los balls son los eventos que se suscitan en la cultura ballroom, donde nació el voguing como tal. Paris Dupree pertenecía a esta escena y empieza a ver la categoría de baile o de Vogue Performance en los balls que se empezaron a llevar después. Bueno, eso quiere decir básicamente que es una subcultura que nace en Estados Unidos, es una subcultura negra, latina. ¿Cómo llega a México? Ania, no sé si tú sepas cómo llega el Vogue a México. El Vogue llega hace ya unos aproximadamente 10 años como estilo de baile, que yo, o sea, a mí me gusta dividirlo, ¿no? Me gusta hablar como del Vogue como estilo de baile y de ballroom como la escena o la cultura o la competencia. Entonces el Vogue llega hace aproximadamente unos 10 años gracias a Annie Fong, que es la madre de House of Machos, que fue la primera casa que se fundó en México. Pero el ballroom llega hace 6 años con Omar Feliciano, Franca Polari, que fue quien dijo, quiero traer el ballroom, quiero traer la competencia, quiero traer la cultura a México, y nace en Ciudad de México con una Kiki que se organiza, donde a partir de eso empezábamos a reunirnos en La Purísima, en el piso de arriba. Me acuerdo que llegábamos los jueves y los sábados a las 6 de la tarde, antes de que se abriera el antro, nos ponían música y aprendimos a bailar y a voguear entre nosotros. No era tal cual como, sí había, a pesar de que existían las clases de danza, era bien bonito este sentido de comunidad, ¿no? Que realmente llegabas y le podías decir, oye, Emilio, ¿me puedes enseñar cómo haces el dog walk? Oye, Zebra, ¿cómo haces el catwalk? ¿Qué significa eso? Aunque no tenía nombres o no sabíamos de los nombres tal cual que existían, era muy bonito el aprender de imitar y de empezar a copiar a las personas, de inspirarnos de los movimientos de las personas. Entonces, es una, digamos, es una danza urbana que también ha evolucionado en una subcultura y que tiene eventos de competencia. Tú mencionabas un término que parece que es muy importante, es el término de madre. Y en ese sentido, Zebra, que ya se presentó a sí mismo como madre de una casa, Zebra, ¿nos puedes contar qué es esto de las casas y las madres? Bueno, las casas, he ido aprendiendo también, pues, qué significa tener una casa Vogue, ¿no? Creo que tener una casa Vogue significa crear una red de acompañamiento para personas LGBT, pero también es un grupo de gente con la que te sientes identificada y con la que te reúnes para asistir a estos eventos de competencia, los cuales ya los mencionaron mis compañeros. Y pues básicamente el rol de la madre o el líder de la casa es quien te va induciendo en este mundo de la jotería, del baile, pero que también sirve como una guía, ¿no? Recordemos que originalmente la escena fundadora en Nueva York, bueno, es lo que se nos ha contado. Las madres sirven como una guía para estas personas que no tienen un futuro muy seguro. Entonces, pues intentando un poco replicar ese sistema aquí en México, pues lo que hacemos es llevarlos a estas competencias, enseñarles a bailar, pero también educarlos pues sí, La vida. pues en la vida. O sea, son básicamente familias y quizás aquí hay que darle contexto a la audiencia. Muchas juventudes LGBT son expulsadas de sus casas en la infancia, en la adolescencia, en la juventud temprana.
Ya nos decía Emilio, por ejemplo, que esto nació en la escena LGBT neoyorquina de poblaciones negras y latinas de Estados Unidos, que por supuesto muchas veces acababan en situaciones de calle, ¿no? Entonces básicamente son casas porque de alguna manera funcionan literalmente como familias donde hay madres que, ojo, las madres pueden ser hombres, mujeres, no es una figura que esté asociada al género de la persona, es una figura que tiene que ver con esta práctica de cuidado. Pregunta antes de cerrar este primer bloque, ¿cuántas casas de Vogue hay en México? No sé si esa es una pregunta que puedan contestar. Yo llevo como un conteo de las casas, pero lo cerré en enero de 2021 y éramos 65 casas entre Kiki y Mayor. Para que entiendan, la escena se divide en dos, que es la escena principal o Mayor y la escena Kiki, que es como enfocada a los más jóvenes, al activismo, a personas que tal vez no pueden entrar a los clubes, a los antros, a ser como una guía para que ellos puedan practicar desde chiquitos, desde jóvenes y después ya puedan entrar a la escena Mayor, ¿no? A la escena principal o mayor. Bueno, pues regresamos después de esta pausa, seguiremos platicando sobre el Vogue, la escena de danza urbana LGBT de la Ciudad de México y de México en general. Después de esta pausa, sigan con nosotros. Bienvenidos nuevamente a los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando del Vogue en México y el Vogue, ya decíamos, es una subcultura y como tal, de hecho, tiene una serie de códigos lingüísticos especiales. Uno de esos códigos tiene que ver con una cosa que se llama shading, o tirar sombra, y dicen las buenas o malas lenguas que Zebra es experto en shading y vamos a preguntarle qué significa exactamente ser experto en shading. Bueno, es que, o sea, creo que también debemos hablar de los pasos del baile, ¿no? Porque hay pasos que configuran este baile, ¿no? Y dentro de esos pasos está este elemento que tiene que ver con demostrarle a la audiencia que tú eres más perra que la contrincante. Se dice y lo vemos en el documental Paris is Burning, que el shade era este juego de palabras entre personas de la comunidad LGBT con lo que demuestran un error del contrincante. Puede ser un error físico, un error moral. Por ejemplo, pues sí te maquillas, amiga, pero no lo haces muy bien, ¿no? Y en el baile, pues también sucede un poco. Cuando estás bailando, también le demuestras al contrincante que tú eres mejor. Por ejemplo, he visto mucho que de repente le agarran el cabello a la contrincante y la avientan. O sea, todo esto es mímica, no es real, ¿no? O también me ha tocado ver que durante una batalla de baile hacen esta simulación de que pisan al contrincante. Básicamente de eso se trata, tirar sombra o bufar a tu contrincante. Es decir, lo que estamos viendo es que sí hay una parte, digamos, bonita, familiar, de acompañamiento del Vogue, pero también hay una escena de competencia y hay una escena donde se ven rivalidades, que pueden ser rivalidades entre familias, entre colectivos, rivalidades personales, y eso se expresa a través de cosas como el shading, que es una manera, digamos, de manejar un conflicto a nivel quizás gestual, verbal, sin llegar quizás a agresiones físicas. Sí, ¿no? Es que además se dice que el baile surge a partir de eso, de evitar, de tratar, o sea, como que bailar para evitar peleas físicas. Ajá. Mencionabas algo que creo que es muy importante y es la presencia del Vogue en los medios de comunicación, en el cine, en las películas.
Yo no sé, Ania, si nos quieras comentar un poco, porque de hecho tú recientemente aparecías en videos bailando Vogue. No lo digo un poco para promocionarte, pero quizás un poquito sí. Pero háblanos un poco también de cómo ha impactado el Vogue, digamos, a la cultura masificada, ya no a la subcultura en sí misma, sino a la cultura masificada de los medios. Uy, me encanta porque creo que nos ha permitido ver cuerpos diferentes, diferentes a lo hegemónico, ¿no? A partir de que el Vogue se vuelve popular y de que todo el mundo quiere tener al gay bailando porque es la moda, porque es lo que va a jalar, porque es lo que va a impactar y porque va a ser lo que va a hacer a este medio diferente. Es muy interesante lo que dices, ¿no? Porque generalmente los medios se van directamente con los bailarines. Piensan que en automático, cuando quieren hablar de Vogue o quieren tener algo que se relacione al Vogue, se van con un bailarín y no se van como más allá de eso de que existen bailarines que voguean o existimos bailarines que vogueamos, pero realmente los que vogueamos somos las personas que estamos dentro de la cultura, dentro de la escena. Entonces, algo con lo que me gusta mucho estar ahorita peleando, si así se le puede llamar, o alzando la voz por eso, es porque realmente cuando existan trabajos en donde requieran vogueros, se contraten a vogueros de verdad, ¿no? Se contraten a voguers. Entonces, a partir de esto, algo bien bonito es que también nos permite ver cuerpos más diversas en la televisión, que nos permite ver no nada más a la típica chica showbiznera, de pelo largo, de medidas perfectas, sino que de pronto te permite ver a una persona morena, a una persona bajita, a una persona que sin importar su físico, lo que más les va a importar es lo que esté haciendo la cuerpa. En este caso es voguear, ¿no? Recientemente me tocó trabajar justo con Mon Laferte y con Gloria Trevi, pero también es muy interesante que varios artistas están volteando a ver el Vogue y quieren tener vogueros. Y varios programas de televisión y varias series quieren tener vogueros. No sé si es una moda o no, pero pues hay que aprovechar, ¿no? Mientras quieran visibilizar a la escena y a la cultura de la manera correcta, pues qué felicidad y qué emoción. Y aquí estamos para hacerles el show. Ay, no, qué horror, el show no. Pero bueno, esto también tiene ahora sí que un lado, digamos, más oscuro. Lo sabemos porque la mayor parte de la gente ubica el Vogue por Madonna, por aquel icónico video de Madonna. Pero justo ese es un video donde no vemos cuerpos quizás tan diversos como los que quisiéramos. Emilio, no sé si nos puedas hablar un poco acerca de este riesgo de que haya una especie de extractivismo de la cultura hegemónica sobre la escena voguera, sobre este riesgo de alguna manera de que lo blanqueen, de que lo lleven a medios y lo vuelvan un producto comercial y la fuerza que tiene. No sé, por ejemplo, en tu casa si han reflexionado. Bueno, primero dinos si tienes todavía una casa, ¿verdad? No tengo casa. No, actualmente soy 007, estuve en Apocalipsis y después estuve en La Bella y ahorita ya estoy ahorita solo, tengo como planes de una casa después. Pero al respecto de este extractivismo, bueno, yo como lo veo, sí existe, o sea, sí hay una cultura que nace en el underground, que nace en lo alternativo, que nace ahora sí que en los suburbios bajos, que de nuevo surge por esta necesidad de la gente racializada, de la gente discriminada, de la gente que no tiene estas oportunidades, que la gente con ciertos privilegios, a reunirse, ¿no? O sea, se reúnen para poder ser alguien que en la vida no los dejan ser, ¿no? Que en la vida hegemónica no los dejan ser. Es a raíz de esta, así que de esta acción que empiezan a reunirse y a hacer como sus categorías. ¿Y qué pasa? Siempre pasa con todas las culturas latinas, negras, de color, que empiezan a crearse sus propios códigos culturales y siempre llegan personas a extraerlas de cierta manera para poderlas vender al mainstream o popularizarlas y poder ganar. Pero ¿qué pasa? Que se blanquea, ¿no? De hecho, sí, Madonna es como el principal ejemplo de cómo se blanquea eso, que aunque ella sí contrata a dos bailarines de Vogue, que era José Extravaganza y ¿cómo se llama el otro? Y José Extravaganza y ahí se me fue Luis Extravaganza, que eran personas que pertenecían a House of Extravaganza, eran personas de color, pero aún así, ¿no? Lo que hace Madonna en su canción es blanquearlo, ¿no? Es decir, no importa si eres hombre o mujer o blanco o negro, ¿no? Y es como de, pues,
no, sí importa, ¿no? Porque pertenece a las personas racializadas. Creo que en esta cuestión hay que diferir entre apropiación cultural y apreciación cultural, ¿no? Una cosa es decir, ok, quiero incluir a blogueras o quiero incluir a personas que pertenecen a la cultura ballroom en mis videos, pero los hago pertenecer, ¿no? ¿Qué pasa con la niña? ¿Qué pasa con Zebra? Que han estado en publicidad, que han estado en videos, que han estado en cosas, que creo que es lo ideal, ¿no? Como invitarlos, ¿no? Y es algo que siempre decimos, cuando quieren organizar algo, que nos digan, ¿no? Inviten a una casa, acérquense a alguna casa y háganlo con ellos. Ya después de ahí, ya organizan algo conjuntamente que les favorezca, que les beneficie y que no solamente haya extractivismo cultural, ¿no? O sea, un extractivismo cultural nos referimos a que, sí, quiero incluir Vogue y contrato a alguien que me debogue y como que me haga los pasitos y ya, y son puras personas hegemónicas, blancas, heterosexuales, ¿no? Es como de no, es darle lugar y darle prioridad a las personas LGBT, disidencias sexuales y de género que pertenezcan a la cultura para que ellos puedan tener este beneficio, ¿no? Esta oportunidad. Y en ese sentido, Ania mencionaba algo que creo que es muy importante y es empoderar cuerpos y sobre todo cuerpos diversos. Y creo que es una de las cosas que mejor ha logrado el Vogue, no solo en México, sino en el mundo. Y aprovecho esto para justamente mandarle un saludo a toda, digamos, la escena trans dentro del Vogue mexicano, que ya es muy numerosa, que de hecho tiene hombres, mujeres trans y personas no binarias, y que también justamente ha encontrado en el Vogue un espacio de alguna manera para encontrarse a sí mismos, a sí mismas, a sí mismes. Sobre este punto, las categorías del Vogue, vamos a entrar a ellas, porque hay categorías que pueden ser en efecto muy empoderantes. Hay una que, por ejemplo, es Big Girls. No sé si tú, Ania, nos puedas contar un poco de esta categoría de Big Girl y por qué se supone que sería empoderante y cómo sería empoderante. Uy, empoderante en el sentido, yo creo, de que existe una reconciliación, ¿no?, con el cuerpo y con la feminidad de la misma persona que decide caminar estas categorías. Y la categoría me encanta, nunca se ha hecho en México. No. Desafortunadamente creo que todavía no tenemos las personas que quieran caminarlas y sí, no se les ha escuchado. No, y también pasa como este discurso de que a lo mejor puede ser contraproducente, no es como discriminatorio, como separar y segregar las categorías de que, ¿por qué separan a las personas con cuerpos grandes a las personas como con un cuerpo más hegemónico, ¿no? Y yo creo que no es ese discurso, más bien es como darle su espacio y darle su lugar porque sabemos que el gusto hegemónico va a preferir a esas personas. Entonces es mejor darle su propio para que ellas puedan tener su espacio o no. Sí. O sea, creo que lo importante de las categorías es que se celebra en cada categoría ciertas cualidades de las personas. Por ejemplo, la que tú mencionas, la de Big Girls, se celebra pues que se quieren y que se aceptan como ellas son y bueno, hay más especificaciones en cada categoría. Por ejemplo, hay categorías de baile para chicas grandes, hay categorías de pasarela para chicas grandes. Por ejemplo, la categoría de pasarela creo que es una categoría muy que reivindica un poco los signos de la moda. Por ejemplo, cuando pasas a caminar en la categoría de pasarela, entra en juego el hecho de que a lo mejor no eres un cuerpo hegemónico y que estás caminando en una categoría que viene de las pasarelas de moda profesionales, ¿no? O sea, es como una imitación de esas pasarelas, pero con este cambio de que caminan cuerpos diversos, no solamente los cuerpos que contratan las marcas como Gucci o así. En ese sentido, retomando esta noción de la reconciliación, tú en el pasado, Zebra, has dicho que para ti el Vogue fue incluso un espacio de reconciliación, no solo sobre tu orientación sexual, sino también sobre cierta manera de habitar el joteo, que es muy mal visto. Todavía hay una idea de que un hombre afeminado de alguna manera pues está haciendo las cosas mal. Y en ese sentido yo recuerdo que tú has dicho en otros espacios, en otros lados, que para ti justamente el Vogue fue un espacio de reconciliación. No sé si nos puedas hablar un poco de tu experiencia. Sí, bueno, es que yo empecé a agarrar también fuerza a partir del Vogue. O sea, yo no tenía la misma libertad de moverme femenino en la calle.
y ahora ya no le tengo tanto miedo. La verdad es que a partir de que empecé a bailar Vogue, yo ya no tengo miedo a de repente expresarme, a bajar la muñeca o a decirle, no, conmigo no, o simplemente bailar, ¿no? O sea, porque yo, por ejemplo, siempre en los estudios de baile donde entrenaba, siempre tenía estas ganas de moverme muy femenino y a veces, por ejemplo, para ser chambelán, era como, mi jefe era como, no, es que te están contratando para ser chambelán de 15 años y pues lo que quieren es a chicos masculinos, guapos. Incluso me decían, tienes que hacer ejercicio porque necesitamos que tengas una mejor imagen. Y era como, ¿una mejor imagen cómo? ¿No? Y ahora, pues la verdad yo me acepto como soy, me gusta mucho mi estética, me travisto, ya no tengo miedo de hacerlo en mi casa, porque luego de repente también me daba mucho miedo que mi mamá me criticara o que ella también sintiera el miedo de lo que la gente diría de tener un hijo que se traviste y ya no le tengo tanto miedo. Obviamente sí existe pues sí miedo de salir a la calle travestido y que me pueda pasar algo porque pues no puedo evitar el hecho de que hay discriminación, el hecho de que pues no todo el mundo lo acepta, pero, pero creo que el primer paso es aceptarme a mí y quererme yo muchísimo y pues así ya no he tenido pues crisis ni miedo de lo que la gente dirá. Bueno, no es desde luego la única categoría que lleva a la reconciliación. Aquí, de hecho, he de hacer la confesión de que yo podría haber sido una gran boguera, pero me lastimé la rodilla, así que ya ni modo. No, fuera de broma, por supuesto, les llevo 20 años y son bailarines profesionales, entonces sí llegué a participar de la escena, pero por supuesto que se nota esa sutil diferencia, pero sí le reconozco al Vogue que es un espacio donde se fomenta la reconciliación, pero también es un espacio competitivo, ¿no? Eso también hay que decirlo, es una escena muy competitiva, finalmente es una escena de baile, tiene estas dos caras de ser una escena que te recibe, una escena que celebra la diversidad, no solo diversidad sexual, no solo diversidad de género, sino diversidad corporal. Pienso, por ejemplo, en esta categoría también, la categoría quizás que originalmente Marian, una mujer trans, hizo muy visible. No sé si nos puedan contar algo acerca de esta categoría de Sex Siren. Y quizás es una categoría que ahora puede resultarle a las audiencias un poco sorprendentes. Pero sería bueno que nos dijeran qué es esta categoría, qué pretende esta categoría, qué se ha hecho en México con esta categoría. Uy, es bien bonito porque esta categoría nace originalmente en Nueva York con la necesidad de que las mujeres trans dejaran de prostituirse. De hecho, es bien interesante cómo fue la primera categoría, si no me equivoco, que fue remunerada económicamente con un precio muy alto para evitar que estuvieran en las calles y llevarla al ballroom y que estas mismas mujeres que se dedicaban al sexo servicio o al trabajo sexual lo llevaran al ballroom y a partir de esa seducción empezaran a traerlo a estos espacios de competencia y pudieran llevarse una cantidad muy, muy grande de dinero, pero era justamente para alejarlas del peligro que podían sufrir en la calle, ¿no? Ya sea acoso, ya sea todas esas consecuencias que ya sabemos que suceden. Y es una categoría en donde actualmente se busca la seducción a través del cuerpo, de la mirada, del erotismo, de la sensualidad. Y es bien bonito porque justo como dices, Marian yo creo que fue de las personas que la volvió más fuerte en México porque antes de Marian yo diría que caminaban puros chicos, puros hombres gays caminaban musculosos, así de que aceitados, que los veías llegar a las bolsas y decías, bueno, pues es caer en lo mismo, ¿no? Volvemos a lo mismo de los cuerpos musculosos, marcados, aceitados y de repente Marian fue de manera de decir no, yo voy a ser Sex Siren y no voy a tener que cubrirme o que incluso que montarse, ¿no? Para poder caminar la categoría y demostrar que una mujer trans puede reapropiarse de sus categorías, de caminarla
y que la figura femenina es importante también en el sex siren en México. Actualmente yo creo que de ser un 80% hombres, 20% mujeres quienes caminaban sex siren, ahora son 80% mujeres, 20% hombres quienes caminan sex siren. Y es bien interesante cómo se invirtieron los papeles y cómo ahora las morras son las que dominan la pista en la categoría de sex siren y cómo se goza y cómo se baila, cómo se hace en México, porque aquí ya podemos escucharla con reggaetón, ya podemos escuchar un sex siren con una badial, ¿no? Cuando es como otro sentir con lo que pasa, a diferencia en Nueva York. Bueno, pues tenemos que hacer una pausa, pero seguiremos después de la pausa conversando acerca del Vogue, esta escena de danza urbana en México. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a los 41 tropiezos. Seguimos hablando de Vogue mexicano y tengo aquí a 3 bailarines que por supuesto en una mesa se sienten un poco inquietos, pero bueno, sigamos hablando de esta escena que surgió en efecto en Estados Unidos y llega a Ciudad de México, pero ya no solo está en Ciudad de México. Emilio, no sé si nos puedas contar un poco de cómo ha cambiado esta escena, por ejemplo, en Ciudad de México, en el resto del país. Sí, de hecho es bien curioso cómo llega porque creemos que todo inició en CDMX como tal, ¿no? O sea, sí empezó a organizarse la escena ballroom a través de Franca Polar y empezó a ver las prácticas, los balls, los eventos. Años antes ya estaba Annie Fong bailando, haciendo clases de Vogue. Después surge también la House of Shiva, que es del Estado de México. También empiezan a organizar prácticas, y bueno, no prácticas, sino clases y coreografías. Y es a través de como link entre bailarines y Franca, que de hecho fue Sebra quien contactó a Franca con Annie Fong y empezaban a hacerse como estas alianzas, ¿no? Y empezaban a ver ya el primer Polaris Kiki Ball y ya. Pero justamente en el 2015, que fue el Polaris Kiki Ball y el primer Ball, también empiezan a surgir diferentes cosas, por ejemplo, en Mérida. En Mérida surge una noche Vogue, una noche de fiesta Vogue a través de Agata Casa Vogue, de 2 teatreros en Mérida, y empiezan a organizar una noche de fiesta Vogue como protesta porque censuraron una obra de teatro que trataba sobre maricones, sobre gays. Entonces dicen, no, ¿cómo nos van a censurar? ¿No? Y pues aquí estamos los maricones, aquí estamos, y vamos a hacer una noche Vogue, y transmitieron Paris is Burning, y empezaban a bailar y a voguear, y eso en el 2015 en paralelo. De hecho, un año antes, también en el 2014, Fer Palomares en Morelia empieza a organizar clases, ¿no? Trae a Archie Ninja, que fue la primera vez que vino Archie a México a dar clases de Vogue, dio Allway y dio Walking también en Morelia junto con Víctor Manuel, y Fer Palomares es como que en Morelia como igual una figura muy importante, inclusive en todo México, empezó como a organizarse desde antes, ¿no? A partir de aquí ya empiezan a surgir en diferentes lados, ¿no? En Guadalajara en el 2016, César Prisma y Miguel Prisma, iba a decir macho, Miguel Prisma empiezan a organizar las prácticas. Ellos llevaban bailando también desde antes walking, llevaban bailando Vogue, entonces empiezan a organizar prácticas públicas, empiezan a venir a la CDMX a bailar, a participar, a concursar, ¿no? Son muy perrillas. También Cram empieza a practicar desde 2016, 2017, él está en León, entonces empiezan a surgir como estas escenas, ¿no? Desde Monterrey llega a venir Ivana, Peligrosa 007, empieza a conocer a Franca y empiezan a organizarse cosas ahí, ¿no? También en 2016 va Franca para Monterrey a empezar a dar clases de voguing y todas esas cuestiones. Y es cuando empiezan a hacer la escena de Monterrey, ¿no? En el 2016, 2017. Y es en el 2016 donde nace House of Apocalyptic en el capítulo en Monterrey. Y a partir de aquí se empieza a diseminar, empieza a surgir, ¿no? Yo creo que a partir de la escena de Guadalajara y de Morelia se empiezan a crear diferentes ciudades ahí cerca, ¿no? San Luis Potosí, Aguascalientes, en León, en Querétaro, en Puebla a partir de CDMX, ¿no? Veracruz. En Veracruz ya empieza a llegar, también en Campeche ya empiezan a haber bogueras, ¿no? O sea, empiezan a hacer prácticas, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, en Estado de México empieza a renacer, en Toluca empiezan a haber balls. El año pasado fue el primer ball por The House of Lova y House of Apocalyptic. Entonces, empiezan como a hacer la semilla y es a través de esta necesidad, ¿no? de las disidencias, de las personas LGBT, a encontrar un lugar que a veces no encontramos dentro de la misma casa, familia biológica o dentro de la sociedad, ¿no? Que nos excluye, siempre nos hace menos, siempre nos hace
que no pertenecemos. Entonces, a través como de esta necesidad del ballroom de, me siento pertenecido, encuentro más personas como yo, como que se identifican como yo, que con las mismas expresiones, ¿no? Entonces, es como que esa necesidad que empiezan a surgir en diferentes lados las escenas, ¿no? Y ahí va la semilla, ¿no? Ya empieza a ver en Tijuana, ya empieza a ver en otros lados. Entonces, de nuevo es como esta necesidad de las disidencias sexuales y de género en podernos agrupar, en podernos conocer, en podernos empoderar entre nosotros. Ania, tú has tenido un papel muy importante en esta historia. De alguna manera, hay uno de los estilos del Vogue, que yo creo que será bueno que nos comentes brevemente qué es, pero tú has sido quizás la gran impulsora en este país de este estilo que es el Old Way. Y en ese sentido has sido una figura que ha sido parte de esta historia. Pero ojo, según entiendo, tú también te formaste no solo en México, sino en Estados Unidos. Y no solo o sea, no solo te acercaste a la escena voguing, sino también a este otro baile que ya mencionaba Emilio, que es el walking. No sé si nos puedas ahora sí que hablar un poco de cuál ha sido el papel de Ania Cabañas en la historia del Vogue mexicano. Uy, fue súper interesante porque yo llego y yo conozco el ballroom en un evento llamado WACFest, que es un evento justo dedicado al walking en el 2014 en Los Ángeles. Yo antes de ser voguera, era bailarina, soy bailarina todavía, puedo decirlo así, pero como parte de este sueño del bailarín, lo ideal era llegar a Los Ángeles, que es como una cuna de clases, de trabajo y eso. Desafortunadamente no para los mexicanos, pero era como el sueño, ir a Los Ángeles a entrenar. Yo me acuerdo que voy en el 2014 a Los Ángeles, me junto allí con mis compañeros de mexicanos, entre ellos estaba Lorena Valenzuela, que para mí es la walker más importante de México, y me invita junto con varias personas mexicanas, latinas, a formar un número para el WACFest, un número de exhibición. Yo me acuerdo que llego, hago mi numerito, bailamos, termina y empiezan las batallas. Eran batallas de walking y metieron unas 3 categorías de Vogue. No tenía idea, o sea, yo no tenía idea de lo que pasaba. De repente vi personas vestidas de una manera súper fabulosa, con trajes extravagantes, extremadamente libres, extremadamente femeninas, estas figuras. Yo decía, wow, yo quiero verme igual que esas personas, quiero caminar como esas personas. Y tomé mi clase, o sea, pasó el evento y hicieron unas clases a partir de ese evento, clases con Víctor Manuel, que es un mexicano que ha traído el walking a México también, y con Archie Ninja, que ahora es mi abuelo de House of Ninja. Tomó una clase de Old Way y yo salí fascinada. Yo no tenía idea de lo que pasaba, yo nada más hacía hacer esto y que las líneas, y cuando llego a México y me encuentro con las prácticas de la Puri y me empiezan a adoptar, me acuerdo que en una de esas Annie Funk me dice, tú tienes bonitas líneas, tú deberías de hacer Old Way. Y me casé con eso y dije, claro, el Old Way. Y no sé por qué me casé con eso y empecé a investigar y a preguntar a muchas personas. Saludos a esas personas que me cerraron las puertas, porque me acuerdo que entre una de esas personas fui a una casa de Estados Unidos y les dije, me gustaría saber más del Old Way. Y su respuesta fue, no te puedo dar más info porque eres una mujer hetero. Bueno, soy leída como mujer hetero. Cabe aclarar. Me dice, eres una mujer hetero y no te puedo dar más información, así que pregúntale a las personas de color de tu país qué hacen ballroom. Y yo, bueno, pero si casi no hay nadie así en México, ¿no? ¿A quién le voy a preguntar? Y empecé a investigar justo a partir de YouTube, a partir de personas que realmente me contestaban, que eran en su mayoría House of Ninja, y de la exploración, de la autoexploración, y de estar observando videos y de estar buscando qué me funcionaba a mí y cómo también lo iba a traducir a lo mexicano, ¿no? Porque te dicen, hay poses culturales pensadas en figuras o en jeroglíficos egipcios. Y decía, bueno, ¿y por qué no pienso en las poses culturales de las danzas prehispánicas o folclóricas, ¿no? Entonces voy a basarme, no sé, tal vez como en la danza del venado. Y me acuerdo que en una Nafi Ball llegué con mi vestuario de venado y con mis maracas a hacer Old Way. Entonces fue como bien bonito porque me dio la oportunidad de explorar y de iniciarlo tal cual, si así se le puede llamar, al Old Way en México, pero también como de crecer al Old Way, porque es bien interesante que en otros países el Old Way ya no existe. Incluso vas a Estados Unidos y yo caminé una ball y de Old Way éramos 4 personas, pero de performance de Vogue Femme
2 horas para únicamente los tents, ¿no? O 2 horas para las batallas. Cuando la categoría de Old Way se ve en 5 minutos allá, aquí en México quizá ya tarda 15 minutos, ¿no? Ya le llamamos de gane. Pero justo fue como, fue eso, fue esa necesidad de decir, quiero hacerlo porque dicen que mis líneas son bonitas. Y sin querer terminé investigándome y sumergiéndome en el Old Way. Sí, sin duda ha sido un gran legado el que nos has dejado en México con el Old Way. Que para gente que quizás no es bailarina profesional también es un estilo más amigable. Eso lo digo a título personal, dicho sea de paso. Zebra también ha jugado un papel pionero. Su casa, ya la mencionaba, es House of Drag. Fue quizás la primera casa que explícitamente tiene una identidad donde no solo se hacía Vogue, sino drag. Y que de hecho fue una casa que fue una exploración también para hacer disidencias de género. ¿Cómo lees tu papel en esta doble historia del drag y del Vogue en México? Es que es bien interesante porque justo yo llegué también al Vogue gracias a el drag. El drag en México llega gracias a, pues, al programa RuPaul, ¿no? Por ahí del 2015 me parece, o sea, como que empezaba a sonar este programa y yo lo veía con unos amigos. Después me entero de que existen unas competencias de drag queens en México lideradas por Paris Bang Bang. Entonces íbamos a esos eventos y veíamos a chicas drag queens haciendo shows. Entonces, pues también como que Facebook ayudó mucho a expandir toda esta cultura porque empezaba yo a agregar gente en Facebook que veía que eran disidentes o que hacían drag y yo tenía este interés por aprender. Y en una de esas agregué a Franca Polari. Y yo ya conocía, como yo ya bailaba, yo ya conocía a Annie Funk. Entonces vi que Franca Polari estaba haciendo unas cosas de Vogue o que quería incursionar en ese ámbito y le dije pues que yo también ya lo hacía, que conocía a Annie Funk, los presenté, empezaron a hacer eventos de Vogue. Y yo ya tenía este background del drag, pues te digo, por el programa de RuPaul Drag Race y por mis amigos que eran súper fans. Entonces, un día decidimos ir a estas prácticas que ya estaban organizando en La Purísima y dijimos, no, tenemos que ir en drag. Y nos travestimos para ir a estos eventos. Y a partir de ahí creo que también nosotros empezamos a invitar a la comunidad drag, que empezaba también a surgir en México, a ir a los eventos de Vogue. Es curioso porque creo que surgen al mismo tiempo las dos escenas. O sea, a pesar de que ya existía el travestismo en México, a pesar de que había shows de transformismo, de imitación, el término drag o drag queen pues era nuevo relativamente y el Vogue también. Entonces creo que pues nosotras como House of Drag lo que hicimos fue atraer a la comunidad que estaba interesada por el drag y unirlas con la comunidad que estaba interesada también por el Vogue. Entonces creo que es uno de los méritos que tenemos como casa. Y bueno, sí que transformó la escena, porque finalmente es una escena que hoy tiene una diversidad de cuerpos, de expresiones de género que no tenía cuando empezó, que es una gran diferencia con Estados Unidos. Ya nos lo mencionaba Emilio, que allá en Estados Unidos empezó siendo una escena, también Ania lo retomaba, donde había mujeres trans, por ejemplo, donde había distintas corporalidades. En México la historia fue un poco distinta. Pero bueno, para ir cerrando la discusión, hay, por supuesto, dos temas que me gustaría preguntarles a cada quien su opinión. Está el tema, por supuesto, de que este es un baile urbano, que en gran medida también implica retomar espacios públicos, retomar la calle, apropiarse de la calle. Quisiera saber qué importancia le dan ustedes a tomar la calle y también al Vogue como un acto político, y lo digo porque también se ha vuelto incluso un espacio de disidencia. Y en ese sentido, Ania, comienzo contigo. ¿Qué nos puedes decir para ir cerrando el programa con esto? Ok, respecto al baile urbano,
Me gusta más como reconocerlo como un baile que nace en los clubs o en los clubs, en los antros, ¿no? De manera, o sea, sí está, es un rollo esto de las danzas urbanas, porque sí es una danza urbana, pero que nace en el antro, en el club. Sin embargo, la manera en la que en México está llevándose o empezó como a volverse más visible fue a partir de las prácticas públicas que se hacían en las calles, ¿no? Entonces me acuerdo que nos reuníamos en el hemiciclo a Juárez, nos reuníamos en algunos parques y así es como muchísimas en la Purísima, muchísimas de las personas fueron acercándose, ¿no? Y es como afortunadamente, y digo afortunadamente porque ya estoy un poquito tal vez cansada del ambiente dancístico, es como afortunadamente se construye la escena de no tanto bailarines, sino como también personas que aprenden a bailar o que se integran a la escena sin necesidad de ser bailarines, que es algo bien bonito de reconocerse, ¿no? Que muchas veces la gente que está afuera dice, es que no sé bailar. Y es como de, pues es que no necesitas bailar. Tenemos personas que son DJs y que son parte de la escena. Tenemos activistas que son parte de la escena y que no necesariamente tienen que bailar, ¿no? Y la otra pregunta era... Sobre lo político, que un poco ya lo has retomado, ¿no? O sea, que también hay esta politización. No sé si Emilio, quieras decirnos algo sobre la calle y la política. Sí, de hecho, retomando lo de Ania, ¿no? Que surge a través de estas personas que no son bailarinas, ¿no? Que los bailarines llegaban después, ¿no? Fueron los 80s que llegaron después y empezaron como a decir, órale, está padre, ¿no? Y los bailarines llegaron porque igual eran discriminados dentro de la misma escena de los bailarines urbanos, ¿no? Los bailarines LGBT le dicen, ah, sí, maricones, ¿no? Entonces llegan, ven el posing, ven como toda esta cuestión del voguing y dicen, wow, este es lo nuestro, ¿no? Entonces empieza a fusionar y empieza como a surgir esta cuestión de baile urbano. Y sí, de hecho, en lo que dices en la cuestión de apropiación del espacio, creo que es súper importante. De hecho, yo tengo una tesis al respecto de cómo a través del baile y de la cultura ballroom, no solamente te apropias del espacio público, ¿no? Sino de los espacios en los que según no pertenecemos, ¿no? O sea, en los que según es una cuestión de llegar y decir, mira, aquí yo pertenezco, aquí yo también puedo pertenecer e invado a través de lo político del voguing y a través de lo político del baile, ¿no? Entonces, de mi identidad, de mi expresión y de quién soy, ¿no? Entonces es como interesante, ¿no? Y también decía Ania que son personas que no son bailarinas. Por ejemplo, yo no era bailarín. Yo cuando llegué, de hecho yo nada más llegué como de, está bien bonito, ya sabía de la cultura ballroom, no, voy a ver, ¿no? Y fue como de, no, vente a participar. Y es, no, pues es que yo no soy bailarín. Yo tengo un trauma porque mis papás me dijeron que el baile era de niñas y que yo no podía ser bailarín, ¿no? O sea, y que bailaba bien feo y que mejor me metiera a karate, ¿no? O sea, cosas por el estilo. Entonces yo así como que viví reprimido con el baile. Entonces cuando llegué dije, ay, no, yo más vengo a ver qué bonito bailan. Y fue como de, no, vente a posar, vente a esto. Y fue como de, wow, ¿no? Y yo a mis 25 empecé a bailar, ¿no? Y dije, ay, ya estoy grande a mis 25 bailando, ¿no? Como que decían, no, ¿cómo? Pero no, entonces me reencontré y dije, güey, wow, ¿no? O sea, para mí sí fue un cambio completamente pre-ballroom a post-ballroom, ¿no? O sea, sí, de aceptarme, de quererme, de aceptar lo femenino también, o sea, como de la fuerza de lo femenino, porque es muy fuerte el aceptarte tu feminidad, ¿no? Como persona y como hombre gay que debes a fuerza ser masculino. Entonces... Zebra, la misma pregunta. Pues es que creo, bueno, en mi caso creo que en la calle el tema de colectivo es muy importante porque, bueno, a mí me ha tocado salir con mis hermanas, con mis amigos, con mis carnales, en drag o out of drag. Y estar en colectivo siempre ayuda mucho. O sea, ir a la calle con tus pares ayuda a sentirte seguro. Entonces, pues eso, o sea, creo que en la calle lo mejor siempre es ir acompañado, siempre y cuando tienes una identidad disidente. Y pues nosotros hacíamos también prácticas en espacios públicos y sí es cierto lo que dice Ania, que atrae a más gente que se siente identificada contigo. Y bueno, simplemente para resumir lo que han dicho, sí creo que el voguing es quizás el mejor ejemplo de que lo LGBT no solo son identidades, sino que también son subculturas que incluyen baile, que incluyen discursos políticos, que incluyen, por supuesto, entretenimiento, como ya mencionaban, porque también es un espacio donde se puede participar en una escena de entretenimiento, tanto con el drag como con el vogue, y que ofrece una sensación de pertenencia, ¿no? Y yo creo que eso es un mensaje importante, sobre todo a las juventudes. Digo,
ninguno de ustedes tiene más de 30, si no me equivoco. No sé. Bueno, ya estamos aquí. ¿ves? Ahora sí que ya estamos Yo así de, sacando el INE, no se trata de eso. Pero bueno, también ha sido una escena para juventudes LGBT que da un espacio alternativo al que históricamente había, ¿no? Y yo en ese sentido sí celebro que tengamos ya 6 años de Vogue aquí en México. Y bueno, esto ha sido todo por ahora, así que en este programa se nos ha acabado el tiempo. Les agradezco que hayan venido, les agradezco que nos hayan compartido sus experiencias y bueno, le agradezco a nuestra audiencia que nos haya acompañado. Nos veremos pronto en otro episodio de Los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Muchas gracias. Es sobre un tema que no es formalmente historia cultural, que es lo que quizás hemos estado abordando. Es un tema que nos llega al corazón porque tiene que ver precisamente con una serie de situaciones de abandono, con una serie de situaciones de exclusión, marginalización, que viven las poblaciones LGBT de todas las edades, tanto niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores. Y básicamente es el tema de los refugios, precisamente los refugios para la comunidad LGBT. Que la pandemia exacerba desigualdades que ya existían, básicamente. Pero si comparás el antes y el ahora, si notás otro tipo de apoyo o de percepción social en torno a las casas de refugio, ¿no? Porque siempre hay mucha estigmatización, sobre todo con las trabajadoras sexuales. Toda la sociedad coloca a las personas trans en este único ámbito laboral, ¿no? Al menos el 89% de las mujeres trans en México ejercen el trabajo sexual, ¿no? Nos colocan en ese espacio, después nos invisibilizan y después nos criminalizan y bueno, pues ya después no tienes para dónde correr, ¿no? Pues suena fácil, pero montar un refugio, montar una casa con todo lo que implica para recibir gente, pues no es fácil y cuesta dinero, ¿no? ¿De dónde salen esos